Vamos a ver algunos ejemplos de la actitud de los santos ante la providencia divina, cómo se traduce prácticamente esa actitud con la ayuda de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, o de Alençon, porque nació en Alençon. Entre sus obras están las palabras recogidas durante los últimos meses de su vida, que fue muy corta, y por eso estas palabras tienen más importancia, porque reflejan el estado de evolución espiritual más completa. Son palabras del mismo año en que muere, 1897. Por supuesto, no es una obra sistemática, son impresiones espirituales que sirven para captar cuál es la verdadera actitud frente a todo lo que sucede. Aquí ya estaba enferma y sabía que el tiempo que le quedaba era poco, y entonces veía las cosas con una sabiduría práctica también más profunda. Cuando no se nos comprende o se nos juzga desfavorablemente, ¿a qué defendernos o dar explicaciones? Dejémoslo pasar, no digamos nada. Es tan bueno no decir nada, dejarse juzgar, digan lo que digan. En el Evangelio no vemos que Santa María Magdalena haya dado explicaciones cuando su hermana la acusaba de estarse a los pies de Jesús sin hacer nada. No dijo: si supieras, Marta, lo feliz que soy si escucharas las palabras que yo estoy escuchando. Además es Jesús quien me ha dicho que esté aquí. No, prefirió callarse. Venturoso silencio que da al alma tanta paz. Por supuesto, ella habla en el contexto de la vida religiosa, de la búsqueda de la perfección. No siempre es posible hacer lo mismo exteriormente que ella hizo aquí, en estas circunstancias. Sin embargo, la actitud es siempre posible tenerla. Es una actitud de desprendimiento frente a los sucesos y a los juicios y a las palabras humanas, que es necesario para vivir en la verdadera paz de Dios, porque si se busca ser comprendidos humanamente, aunque sea por parte de las personas espirituales y cristianas, no siempre se logrará por la limitación propia de la comunicación humana. Cada persona sí tiene una inteligencia, tiene una voluntad, y por más recta que sea, esa voluntad y esa inteligencia necesitan de lo sensible para comunicarse, de los símbolos, de las palabras y de los sentimientos, y todo eso es particular y crea una cierta incomunicación. No es posible la comunicación perfecta entre las personas humanas de modo humano, solamente es posible de modo sobrenatural, por la gracia, que es la vida divina, en la cual hay perfecta comunión entre las personas divinas. Y esa vida divina es comunicada y es vivida especialmente a través de la caridad, pero la misma gracia lo produce en sí. Desde el punto de vista humano, natural, no es posible la perfecta comunicación. Por eso el Evangelio nos ayuda a ir más allá de las limitaciones de la comunicación humana, sobre todo cuando esta comunicación está perturbada por la historia de pecado de la humanidad y por los pecados personales. Esa es justamente la función de la caridad, si no sería imposible vivir humanamente bien. Sin la caridad, en efecto, es imposible. Por eso, la verdadera actitud ante la providencia divina implica entender que hay que fundarse más sobre la acción de Dios en los demás, actual o posible, que sobre el esfuerzo
humano por ser comprendidos o por comprender a los demás. Que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esté siempre en nuestra boca y en nuestros corazones. Cuando nos encontremos con un alma poco agraciada, no nos desanimemos, no la abandonemos nunca. Tengamos siempre en la boca la espada del Espíritu para reprenderle sus faltas. No dejemos pasar las cosas por conservar nuestra paz. Luchemos siempre, aún sin esperanzas de ganar la batalla. ¿Qué importa el triunfo? Lo que Dios nos pide es que no nos detengamos por las fatigas de la lucha, que no nos desanimemos diciendo, allá ella, no se puede conseguir nada, hay que dejarla por imposible. No, eso es cobardía, hay que cumplir con el deber hasta el final. Aquí la Santa explica una de las exigencias de la caridad, que es la misión apostólica, es decir, el hecho de que la vida divina sale de Dios para ser difundida y no para que se quede solo en algunos que ya la poseen, y por eso no debemos abandonar a ninguna persona, por más alejada que parezca de la verdad, de la gracia divina y de la caridad. El modo más profundo de suscitar la caridad en los demás es tener caridad, que es el núcleo más profundo de los consejos evangélicos que nos da nuestro Señor para vivir en este mundo mirando la eternidad. Dice, por ejemplo, hoy he tenido el corazón totalmente inundado de paz. Había rezado tanto ayer noche a la Santísima Virgen pensando que su hermoso mes iba a comenzar. Tú no estabas esta noche en la recreación. Nuestra madre nos dijo que uno de los misioneros que se embarcaron con el padre Roulin había muerto antes de llegar a la misión. Eran unos misioneros que iban al Extremo Oriente, al Asia, y uno se murió en el barco. Este joven misionero había comulgado en el navío con las hostias del Carmelo que le dimos al padre Roulin, y ahora ha muerto sin haber hecho ningún apostolado, sin haberse tomado ninguna molestia, por ejemplo la de aprender el chino. Dios le ha concedido el martirio de deseo. Ya ves cómo él no necesita de nadie. Ella contemplaba cómo la acción apostólica va más allá de lo exterior. Es una acción espiritual que todos podemos tener y que ella misma tuvo sin ir a la China y sin ir al Extremo Oriente, a Saigón y a otros lugares donde los franceses tenían colonias y trataban de establecer los religiosos la vida cristiana. El apostolado se hace principalmente de una manera interior, pero después hay que obedecer al impulso interior, y es lo que hace la misma Santa Teresa, según lo que explica en la consideración anterior. O sea, no hay que callarse tampoco, incluso para corregir, porque a veces hay que corregir. Depende de cómo sea la relación que establezca la caridad movida por el Espíritu Santo. Si por un imposible ni el mismo Dios viese mis buenas acciones, no me afligiría por ello en lo más mínimo. Lo amo tanto que quisiera darle gusto sin que ni él mismo supiese que soy yo. Al verlo y al saberlo, está como obligado a pagármelo, y yo no quisiera causarle esa molestia. Es una relación totalmente espiritual, de unión con Dios, que no busca
una recompensa, aunque la recompensa viene del omnipotente poder divino. Me siento muy contenta de irme pronto al cielo, pero cuando pienso en aquellas palabras del Señor, traigo conmigo mi salario para pagar a cada uno según sus obras, me digo a mí misma que en mi caso Dios va a verse en un gran apuro. Yo no tengo obras, así que no podrá pagarme según mis obras, pues bien, me pagará según las suyas. Porque las obras que hacemos en realidad son de Dios, por eso dice de esa manera que ella no tiene obras, porque efectivamente no tiene muchas obras externas, ni siquiera de apostolado, tuvo vida contemplativa, pero capta justamente por esa contemplación que las verdaderas obras son espirituales y vienen de Dios. Me he formado del cielo una idea tan elevada que a veces me pregunto cómo se las arreglará Dios después de mi muerte para sorprenderme. Mi esperanza es tan grande y es para mí motivo de tanta alegría, no por el sentimiento, sino por la fe, que necesitaré algo que supere todo pensamiento para saciarme plenamente. Preferiría vivir en eterna esperanza a sentirme decepcionada. En fin, pienso ya desde ahora que si no me siento suficientemente sorprendida, aparentaré estarlo para darle gusto a Dios. No habrá peligro alguno de que le haga ver mi decepción. Sabré ingeniármelas para que Él no se dé cuenta. Por lo demás, me las arreglaré siempre para ser feliz. Para lograrlo, tengo mis pequeños trucos que tú ya conoces y que son infalibles. Además, con solo ver feliz a Dios, me bastará para sentirme yo plenamente feliz. Aquí está expresando el estado interior que tiene antes de la muerte, o sea, todavía no es una felicidad que redunda en la parte sensitiva, aunque ella capta que tiene lo principal de esa felicidad que está en lo espiritual. Después redundará también en la parte sensitiva antes de su muerte, porque muere feliz, también en lo sensible, pero entiende ya que tiene lo principal de la vida eterna en cuanto a la caridad, esa caridad que después le va a hacer descubrir la presencia de Dios y el gozo pleno en la beatitud después de la muerte. Le había hablado de ciertos ejercicios de devoción y de perfección aconsejados por los santos y que a mí me desanimaban. Habla la hermana que cuenta las últimas palabras. Y dice ella, yo ya no encuentro nada en los libros a no ser en el Evangelio. Este libro me basta. Escucho con verdadera delicia estas palabras de Jesús que me dicen todo lo que tengo que hacer. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encuentro la paz según su promesa, y encontraréis descanso para vuestras almas. Esta última frase me la dijo levantando los ojos con una expresión celestial. Añadió la palabra pequeñas a la frase de nuestro Señor, lo cual le dio todavía más encanto. Y encontraréis descanso para vuestras pequeñas almas. Es un carisma particular el que tiene Santa Teresita, que fruto por una parte de toda la evolución de la espiritualidad francesa, como veíamos anteriormente, frente al racionalismo, y por otra parte es también un anticipo de las complicaciones que iban a venir poco después en el siglo XX, en la vida de tantas personas que estaban por perder la vida espiritual, cuando la cristiandad se estaba descomponiendo en su figura anterior. Y muchas personas encontrarían gran inspiración en lo que dice
Santa Teresita en sus actitudes, porque transmite el mensaje de que en cualquier circunstancia, aunque no sea el de la configuración clásica de la vida cristiana, es posible encontrar el contacto con Dios. No tengo absolutamente ningún miedo a los últimos combates, ni a los sufrimientos de la enfermedad, por grandes que sean. Dios me ha socorrido siempre, me ha ayudado y me ha llevado de la mano desde mi más tierna infancia. Cuento con Él. Estoy segura de que continuará ayudándome hasta el fin. Tal vez llegue a no poder más, pero nunca tendré demasiado. De esto estoy segura. Esta es una traducción de la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza que nos hace confiar, es decir, estar seguros de que Dios nos dará todos los medios necesarios para la salvación. Todo lo demás lo da por añadidura, como dice el Evangelio, es decir, en cuanto sirve para esto principal, que es encaminarse hacia la salvación, no solo uno mismo, sino también los demás. Por eso podemos y debemos tener esperanza de la salvación de los demás. Esperanza fundada en el auxilio divino, en que Dios también quiere dar los medios de la salvación, de la luz que lleva a la salvación, de la luz de la fe, a los demás y especialmente a los que tenemos cerca. Siempre miro el lado bueno de las cosas. Hay quienes se lo toman todo de una manera que más les hace sufrir. A mí me ocurre todo lo contrario. Cuando no tengo más que el sufrimiento puro, cuando el cielo se vuelve tan negro que no veo ni un solo claro entre las nubes, pues bien, hago de ello mi alegría, me pavoneo, como en las humillaciones de papá que hacen que me sienta más gloriosa que una reina, porque el padre, que es santo ahora, estaba enfermo y estaba mal desde el punto de vista cerebral. Cuando era niña, los grandes acontecimientos de mi vida me parecían montañas inalcanzables. Al ver a las niñas hacer la primera comunión, me decía a mí misma, ¿cómo haré yo en mi primera comunión? Más tarde, ¿cómo haré para entrar en el Carmelo? Y luego, para tomar el hábito y para hacer la profesión. Actualmente es para morir. Ella contempla el conjunto de su vida, desde este momento solemne y supremo de la preparación para la muerte, y toma motivo de esperanza en todo lo que vivió antes para confiar en que Dios le hará sobrellevar también este momento difícil del encuentro con la muerte. Dice el 15 de junio, el día 9 veía muy claramente a lo lejos el faro que me anunciaba el puerto del cielo, pero ahora ya no veo nada, tengo los ojos como vendados. Ese día veía al ladrón, ahora ya no lo veo en absoluto. Lo que me dicen sobre la muerte ya no penetra en mi interior, es como si resbalase sobre una losa, se acabó. La esperanza de la muerte se ha gastado. Sin duda es que Dios no quiere que piense en ella como antes de caer enferma. Entonces ese pensamiento me era necesario y muy provechoso, y así lo sentía. Pero hoy ocurre lo contrario. Dios quiere que me abandone como un niño que no se preocupa de lo que harán con él. Es decir, antes tenía esperanza de morirse, pero la esperanza de morirse es todavía humana, entonces ahora no tiene esperanza de morirse.
tiene esperanza de llegar a la vida eterna, que es diferente, porque es la esperanza de la vida divina, que es el objeto último de la esperanza. Y respecto de todo lo demás, está desprendida, está indiferente. También yo tengo debilidades, pero me alegro de ello. Tampoco yo estoy siempre por encima de las naderías de la tierra. Por ejemplo, si me da rabia por una tontería que he dicho o que he hecho, me recojo en mi interior y me digo a mí misma, vaya, sigo todavía en el mismo punto que antes. Pero me lo digo con gran suavidad y sin tristeza. Es tan bueno sentirse uno débil y pequeño. Este es el mismo mensaje que enseña San Francisco de Sales. Por supuesto, siempre es fácil deformarlo, y como dice San Juan de la Cruz, algunos tienen tanta paciencia en esto del querer aprovechar que Dios no querría ver en ellos tanta. O sea, algunos se la toman con mucha calma, es decir, piensan, bueno, ya soy así y con eso ya está bien. Eso es una especie de autocanonización de la propia personalidad. Y la propia personalidad es un conjunto de algunas virtudes naturales mezcladas con muchos vicios. Eso, y con alguna intención espiritual superficial. Todo eso hay que cambiarlo. Es efectivamente superficial y desaparece ante las menores dificultades. Lo que dice Santa Teresita es mucho más profundo. Quiere decir que estamos confiados principalmente en el auxilio divino para superar todas las imperfecciones y pecados que efectivamente hay que superar. Pero no fundados principalmente sobre nuestro esfuerzo, sino sobre la gracia divina. La actividad humana hay que hacerla, pero hay que evolucionar en la actitud con la cual se la emprende. Es decir, hay que fundarse cada vez más sobre el auxilio divino. Y así vamos a retornar al tema de la Iglesia que estábamos considerando y ver cómo nos insertamos nosotros con nuestra vida espiritual singular, personal, en el conjunto de la Iglesia, en la evolución de la vida de la Iglesia. Hay un autor espiritual, el padre Juan Arintero, que en su libro de la evolución mística trató no solamente la evolución espiritual singular de la persona, sino también de toda la Iglesia, porque en cierta manera toda la Iglesia va creciendo como cuerpo de Cristo junto con los miembros, porque la Iglesia no está completa todavía. Van viniendo otros y esos otros que van viniendo van creciendo también. Los santos ya están con Dios y forman parte definitiva de la Iglesia, pero los hombres que estamos en esta tierra todavía estamos en camino, estamos en evolución, y por eso la Iglesia, como la vemos aquí, manifiesta los rasgos de esta evolución. Y es necesario captar cómo nos insertamos nosotros en el conjunto de la Iglesia que va creciendo hacia la plenitud que se encuentra en la configuración última del cuerpo de Cristo en la eternidad. Esto es también misterioso porque el Verbo se hizo carne no solo para asumir su humanidad particular, sino para asumir la humanidad de la Iglesia, más aún para asumir toda la humanidad, porque la naturaleza humana que asumió la persona del Verbo es la que está en todos los hombres,
Y este es el fundamento último de que Cristo tenga contacto con todos los hombres y de que todos los hombres estén llamados a formar parte del cuerpo de Cristo. Más aún, en cierta manera, forman todos parte del cuerpo de Cristo, como veíamos en los documentos de los papas, y está también en los grandes teólogos, Santo Tomás, San Agustín. También los pecadores están en el cuerpo de Cristo, incluso los que todavía no tienen fe están en el cuerpo de Cristo. Y esto es fundamento de la actitud de caridad y de esperanza de la cual hablábamos anteriormente, respecto de los que no tienen fe y no tienen caridad tampoco, pero la pueden tener en Cristo. Dice el Padre Arintero en la tercera parte de su obra, de la evolución mística, refiriéndose a la vida de toda la Iglesia. Evolución mística de toda la Iglesia. Capítulo primero, vida integral y evolución colectiva. Vimos ya en el libro primero cómo la Iglesia es el más vasto y más complejo y en todo el más admirable de los organismos vivientes. Pues esta mística sociedad de los fieles cristianos, teniendo como tiene por cabeza a Jesucristo y por alma a su divino Espíritu, goza de una divina vida real y no puramente moral, como el de las sociedades humanas. Las sociedades humanas muchas veces tienen solo una constitución jurídica, y esa constitución jurídica es un simple vínculo moral, es decir, intencional. Se constituyen solo con una cierta finalidad y la unión depende de esa finalidad y se realiza de una manera solo, por decir así, accidental y hasta casi anecdótica. En cambio, la Iglesia es una sociedad real, vital, tiene vida real. Vimos también cuán prodigiosamente evoluciona, así en la doctrina como en la organización, según crece con Jesús en sabiduría y en edad, y cómo todos sus maravillosos progresos doctrinales, disciplinares y orgánicos se ordenan al místico. Los progresos doctrinales corresponden a la percepción experimental cada vez más profunda de los misterios revelados por Dios de una vez para siempre. Todo eso tiene sentido en un progreso místico. Las épocas de decadencia de la vida de la Iglesia finalmente son épocas de decadencia de la mística. Se ordenan al místico, es decir, al incremento de la gracia y de la santificación, o sea, al acrecentamiento de la vida sobrenatural que el divino Paráclito le está comunicando. Ut vitam habeant et abundantius habeant. La pura doctrina, por noble que sea, sin espíritu que la anime, es palabra huera o letra muerta y a veces mortífera, occidit. Todas las ciencias, aunque sean las divinas y humanas juntas, si no están inspiradas e informadas de la caridad, son como vanos fantasmas o vientos sin consistencia. Hinchan, pero no edifican, ni menos vivifican, mas el Espíritu vivifica y la caridad edifica. Sin el Espíritu que difunde la caridad de Dios en el organismo, de nada serviría la misma organización. Spiritus est qui vivificat, caro non potest quidam. Por eso, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los obreros, como dice el Salmo.
vivificados, animados e impulsados por el Espíritu de Jesús, desarrollados, edificados, adaptados, correlacionados, subordinados y consolidados por la caridad, los diversos miembros del cuerpo místico de la Iglesia, toda ella se acrecienta y desarrolla y así evoluciona y progresa místicamente. Y con la Iglesia podemos decir que evoluciona y crece el mismo Jesucristo como cabeza invisible que va extendiendo su virtud a todos los miembros e incorporándoselos y formándose en ellos. Y evoluciona también en cierto modo y se desarrolla o expansiona el mismo Espíritu Santo en ella, como alma que la vivifica al ir mostrando y desplegando mejor su divina energía, haciendo más rica y abundante la efusión de sus dones a medida que los diversos miembros van siendo más numerosos y robustos, diversificándose, especializándose y haciéndose más aptos y dignos. Y así va describiendo cómo la Iglesia crece, Iglesia que es el cuerpo de Cristo. En ese sentido, el cuerpo crece y la presencia del Espíritu Santo en él. Jesucristo crecía en gracia, sabiduría y edad delante de Dios y de los hombres, dice el Evangelio. Ese mismo crecimiento sigue en la Iglesia por obra del Espíritu Santo. Así como el alma está a la vez toda en todo el cuerpo y toda en cada una de sus partes, así también el Espíritu de Jesucristo que anima a la Iglesia está todo en cada miembro vivo de ella. Y a cuantos no le resisten los renueva y reforma a imagen del divino modelo, haciendo que todos y cada uno se revistan de Jesucristo y en todos se vaya formando Jesucristo, para que cada cual a su modo continúe la misión del Salvador y complete su obra, obrando y sufriendo de nuevo el mismo Cristo por medio de todos y cada uno de ellos. Pues cuanto hacen y padecen en el orden sobrenatural es por la virtud y gracia del Redentor, y por eso merecen la vida eterna. Así, el sentido último de nuestra vida es el de estar incorporados al cuerpo de Cristo místicamente. Y por eso el de hacer presente de una manera creciente ante los hombres esa misma vida mística. Si permanecemos unidos en la misma fe y arraigados y fundados en la caridad, entonces Jesucristo estará con nosotros y nosotros en Él, como vivos miembros suyos, y así Él nos corroborará con la virtud del Espíritu, y no nos mirará como extraños, sino que nos nutre y regala como a su propia carne. Nos alimenta y conforta con sus sacramentos, y en especial el de la Eucaristía. Y nos conforta con sus dones y gracias y con todos los cuidados con que vela por nosotros. Como miembros que somos de su cuerpo y porción de su carne y de sus huesos. Después el autor, como veremos, se refiere a la evolución de este cuerpo, considerando cada uno de los miembros, como este cuerpo es mucho más profundo que el cuerpo natural de los vivientes y sin embargo conserva perfeccionadas las leyes naturales que gobiernan el desarrollo de los vivientes. Tiene comparaciones muy profundas
sobre estas leyes naturales. El autor estudió la biología en ese tiempo, cuando había que responder al evolucionismo, y estaban los materialistas, positivistas, etcétera, y desarrolla una gran visión de la Iglesia como aquella en la cual se da la verdadera evolución, el verdadero crecimiento del cuerpo de Cristo. Es evolución desde el punto de vista de lo que nosotros observamos. Desde el punto de vista de la gracia no es propiamente evolución, porque la gracia es dada por Dios instantáneamente en cada uno de nosotros. No hay un crecimiento continuo de la gracia en nosotros, como si fuera fundado sobre lo que ya tenemos, sobre la vida que ya recibimos. Es siempre Dios que da el acrecentamiento, el crecimiento. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que nosotros observamos, no solo en nosotros mismos, sino también en el cuerpo místico, hay un crecimiento que es como una evolución, porque es constante, no para nunca. Dios siempre incorpora nuevos hijos. Pensemos en el bautismo, que hace que la Iglesia crezca. Los niños bautizados son miles y miles y millones todos los años, y así va creciendo la Iglesia. Los que recibieron el bautismo, si son fieles, crecen en la gracia, y así va creciendo la multitud de los santos, así como va creciendo el conocimiento espiritual de los misterios de Cristo, y va creciendo también la manifestación de la santidad y también el apostolado. Si nosotros consideramos cómo es nuestro lugar frente a este crecimiento, encontraremos un gran consuelo espiritual, porque veremos que cada uno tiene su función en este conjunto que crece. Y esa función no es menos importante cuando es escondida que cuando es manifiesta. Más aún, dice el autor, como veremos después, que muchas veces es más importante cuando es escondida que cuando es manifiesta, que es lo que habíamos visto al principio considerando las palabras de Santa Teresa del Niño Jesús, que en su momento no tenía una función muy visible en la Iglesia y que sin embargo después apareció como una gran santa que tenía efectivamente una gran función en la Iglesia, en el corazón de la Iglesia mi madre, yo seré el amor, había dicho, porque esa función de alguna manera abarcaba muchas otras funciones, las de los mártires, los doctores, los profetas, etcétera. Así también tenemos que considerar de una manera más profunda nuestra vida en el conjunto de la Iglesia.